Iglesia, buenos días. Vamos a este tema que se llama el ánimo. En Hebreos 12:3 dice la poderosa palabra de Dios: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, te damos gracias por esta palabra, la ponemos en tu presencia. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que nos quite todo desánimo, todo aquello que trate de romper el ánimo, que es lo que tú siempre nos impulsa a que tengamos. Y hoy mirando esta palabra, ¿cómo vamos a quitar el ánimo a seguir, donde tú te tocó padecer todas esas contradicciones de pecadores y no desmayate, para que nosotros te imitemos a ti, como dijo Pablo, y sigamos animados siempre en Cristo Jesús? Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. El ánimo lo necesitamos para todo, pero tiene un enemigo llamado desánimo. Por eso Jesús siempre nos invita y dice: ánimo. Mire que en Mateo 14:27, en cualquier situación, Jesús siempre recomienda ánimo. Jesús andaba sobre el mar, pero es para ver qué fue lo que les contestó Jesús. Dice Mateo 14:26 al 27, vamos a leerlo. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ánimo, iglesia, para todo lo que viene. No se desanime por la situación, no se desanime en nada, ni en la enfermedad. La palabra griega, pesujet, es ánimo, aliento, vida. En español me impresionó. Ánimo es alma, espíritu, valor, voluntad. Hay gente que le dicen: tú no tienes espíritu para nada. Tú no tienes voluntad para nada, porque es una persona desanimada. No tiene valor ni siquiera para seguir adelante. Y mire lo que sufrió Cristo de pecadores. Aquí estamos, Señor, para que nos ayudes a entender. Entonces vamos a ver clase de ánimo. Te traje 3. Primero, colérico. Vamos a Jueces 18:25. Y los hijos de Dan le dijeron: no de voces tras nosotros, no sea que los ánimos coléricos os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. El colérico mata. Por eso son 4 temperamentos: flemático, colérico, melancólico y sanguíneo. El colérico tiene esto: se sube de nada. El amargado, ánimo amargado. Job 21:25. Y este morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. A ese nada le sabe, todo es un problema. Si tiene, porque no tiene, y si tiene, también es un problema. Si llueve, porque llueve, y si no llueve, también. Si hace sol, es porque hace sol, y si no hace, también. Todo es un problema, hasta para comer. Vive toda su vida lleno de amargura. Y eso sabe que va en el ánimo amargado. Por eso que le daban ron al del ánimo amargado. Con eso cree que le va a salir, pero eso es momentáneo. Entonces la raíz de amargura contamina. Mire lo que nos dice Proverbio 31:4 al 7. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo.
Beban y olvídense de sus necesidades y de su miseria. No se acuerden más. Esa es la falsedad más grande, porque el otro ya va a estar más atormentado hasta con el guayabo. Y eso es lo que hacía uno cuando andaba en la carne. Pero ahora que andamos en el Espíritu no necesitamos sino la llenura, no de alcohol, sino del Espíritu Santo. Por eso es que no les gusta oír la palabra verdadera. Entonces la amargura contamina. Hay gente amargada, hasta se mueren amargados. Y no lo perdono ni después de muerto, porque esa fue la amargura que tuvo todo el tiempo. Y no fue capaz nunca de pedir perdón o de perdonar. Mire lo que nos dice aquí en Hebreos 12, vamos a leerlo del 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Este ánimo contamina a lo malo. Usted sabe lo que es una persona amargada en una casa, que uno no sabe ni qué abstenerse. Si le dice bueno, si le da malo y si no le da también. Tercero, el altivo. Proverbio 28:25. Nada le sabe, todo es un problema. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Eso rompe cualquier bendición. Colérico, amargado, altivo, ¿qué tal que usted tenga las tres? Nada le sabe, nada le parece y todo se lo recarga a los demás. Él nunca hace nada. Siempre es la víctima. Es lo más bueno del mundo y con él todo, con ella todo el mundo se mete. ¿Saben de ese problema en ti? Si tienes esto, si no lo tienes, gloria a Dios. Entonces, lo necesitamos, ¿qué? El ánimo, ¿para qué? Para la conquista. Vamos a Deuteronomio 31. 31 del 1 al 8. Josué es instalado como sucesor de Moisés. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y le dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Ya estaba viejo. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán, no vas a entrar a la tierra prometida porque ve lo que hiciste. Dudaste cuando te mandé que le hablara, le diste a la peña. También tomaste venganza con un egipcio, problemas que tuvo Moisés, pero eso no lo excluyó de ir al cielo. Pero sí se pierde uno de tantas bendiciones aquí mientras viva. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredará. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón, con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú les harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Eso es lo que hay un miedo hasta para predicar el evangelio. Confía en Jehová, en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, ese Dios trino, pero que es uno solo. Así como tienes cuerpo, alma y espíritu, eres uno solo.
Entonces, el pastor debe de animar, el líder debe de animar. Y sépase que vamos envejeciendo y hay que ir dejando los herederos. Tenía 120 años, pero no fue egoísta de sí. Llegó el tiempo hasta donde le va a servir. Pero ¿quién te ha seguido el buen ejemplo en la fe? Eso es lo que hay que mirar de un líder. Pero no seguir a cualquiera porque te puede montar en un montaje, en una doctrina chueca, falsa. Y vas a hacer lo mismo. Mire que Daniel 11:1. Siempre la palabra está ánimo. Esfuérzate. Sé valiente. Que Dios prometió que andaría con nosotros. ¿Y sabe qué nos dijo? Que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin del mundo. A los cristianos. Vamos a Daniel capítulo 11, versículo 1. Y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlos y fortalecerlos. Eso es lo que hace un buen líder. Anima y fortalece con la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pero mire, hay gente que son expertas en desanimar. Hasta en la enfermedad tenemos que tener ánimo. Hay gente que se desanima muy rápido y muy rápido se mueren. No es que no vayamos a morir, sí, vamos a morir un día. Pero es muy importante que usted sea vencedora y vencedor de cualquier problema, pero en Cristo. Proverbio 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Lo mismo que el que te visita, si te pone a hablar de enfermedad, no vas a aguantar, fulano murió de esto, te estás dando un garrotazo ahí. Pero si dice, hermano, vamos a orar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, levántese, coma, anímese. Pero si le dices, hermano, ya usted no aguanta 3 meses, y cuando sale va a hablar, lo vi muy mal y no hiciste lo que tenías que hacer. Esas son personas nocivas cuando tú estás pasando por una situación difícil. Necesitamos gente que te anime, que te edifique. Porque un pastor, un líder, un hermano está para eso. Esa es la función. Predicar el evangelio y edificar para que alcancemos la perfección. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mire que no está diciendo que no nos vamos a enfermar. Yo he pasado por diversas situaciones y la esposa también, de enfermedades. Usted no le tenga miedo a cuando usted le den el resultado. Téngale miedo al pronóstico. Porque te pueden haber dicho que nada más aguanta 3 meses. Y la vida no depende de quien te lo diga, sino de Dios. Hay gente que le han dicho que no va a aguantar 3 meses en la enfermedad y van 10 años y sigue vivo. Y de pronto aquel que le dijeron que tenía larga vida murió el otro día. Porque no depende de ti, ni de mí, ni del médico, ni de nadie. Depende de Dios. Él es el que tiene el control de todo. Entonces en la enfermedad te puede estar probando. Anímese. Gente que ya no quiere ni comer. Y si está pasando por un estado de desánimo, tienes que alimentar el cuerpo sanamente para darle vigor por el ataque que está sufriendo. Pero si le está echando es la toxicidad, lo que le causó aquello, quítelo. Entonces, lo necesitamos el ánimo para la conquista cualquiera que sea. Soportar la enfermedad. Para sanar. Tener esa convicción. Mateo 9, 2 y el versículo 22. Jesús sana a un paralítico. Ese paralítico dijo, ahí viene mi sanador. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos,
no del paralítico, sino de los que los trajeron. Por eso usted cuando llegue, aunque la persona no tenga fe, la lleva usted. La fe del justo puede mucho, o la oración de fe del justo puede mucho. Dice, la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ya lo trató de hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué le dijo? Ánimo. Pero la fe de los 4 que lo llevaron, lo metieron por un techo. Vamos al versículo 22. Dice, vamos a leerlo del 20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. No dijo sana, pensó fue en la salvación. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora y se le fue el flujo de sangre. Eso es fe. Pero si está en, no quiero vivir más, no, ¿dónde voy a parar? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí y no a otro? Todos vamos a pasar por prueba. En la prueba va a crecer la fe. Aumenta el poder. Pero asimílelo con buen ánimo. El desanimado se acorta la vida. Ánimo a pesar de lo que esté viendo. Hasta para hablar la palabra tenemos que tener buen ánimo. Filipenses 1:14. La sanidad depende de ti. No, depende de Dios por medio tuyo. ¿Por qué por medio tuyo? Porque si tú no pones de tu parte, Dios hace lo imposible y tú vas a hacer lo posible. Tienes que levantarte, animarte. Cuando uno está así, hace el propósito para que Dios se manifieste. Dice Filipenses 1:14, para predicar el evangelio. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Con mis prisiones estaba preso, pero ellos no se desanimaron. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gente que le tiene miedo. Ay, no, es que sí, se me viene la gente, mi hermano, el carnal se te va a levantar, el diablo, el mundo, hasta tu propia mente, por causa del evangelio de Cristo, porque eso está en contra del Espíritu. Se van a levantar. ¿Cómo debemos servirle a la iglesia? Hay otros que dicen que si no le pagan, no sirven. O sea que es un negocio el evangelio para ellos. Para nosotros no. Para nosotros la salvación, la vida eterna. Y hacerlo con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Apacentar la grey de Dios. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Se creen dueños de la iglesia y por eso es que los endiosan, porque usted mismo le da el poder. Mi apóstol, no el apóstol, si es apóstol. Porque el que debe decirle así, mi Señor es Cristo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, no teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tú eres el que tienes que poner el ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona de gozo, ganar almas. Corona de gloria, llevar la grey voluntariamente con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta, ni cuánto me van a pagar, ni cuánto me voy a ganar. Esos son asalariados.
que tienen problemas. Entonces, lo necesitamos para la conquista cualquier que sea, soportar la enfermedad, sanar con esa fe en Cristo, hablar la palabra, servir con ánimo pronto. Enemigo, el desánimo. Miren que es la parte contraria. Vamos a Números 21, 4 al 9. La serpiente de bronce tiene un título aquí. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Hay gente que comienza este camino y se desanima. A lo que viene la persecución se van atrás. No la soportan, porque le pintaron un evangelio light. Todo es bueno, bendición, sí. Bendición y es bueno seguir. Pero no es lo que te están pintando, porque se te levanta hasta la propia familia. Los enemigos de cuál serán los de su propia casa, dijo Jesucristo. Pero anímate. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Todo se amarga. Mi hermano, si tiene un pan, cómaselo con gusto, con alegría. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Reconocieron el pecado de la quejabanza. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Un hombre humilde, manso, que no dijo: se las voy a cobrar. Oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Cualquiera coge esto para la idolatría, por una mala interpretación a lo que se refería. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero si usted va a la correlación o a la concordancia, tipología de serpiente, Satanás. Tipología de vida, de sanidad, Jesucristo. Y mira lo que nos lleva esta concordancia, que ahora se las leo. Pero vamos a darle esta otra, lo que nos dice Número 32, 6 al 7. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que le ha dado Jehová? Siempre va a haber el que te dice: no, tú crees en esto, no arranque este negocio, eso nadie lo compra. Si vamos al aspecto de negocio, andas mal, te vas a morir, ya tú no aguantas. Quizá qué hizo, qué pecado cometió. Juzgarlo, para eso es que sirve la gente tóxica. Pero dice: hermano, levántese, que está en una prueba. Mire a Jesucristo, no mire al diablo. Tipología de lo que nos está hablando aquí. Vamos a la concordancia de Juan 3, 14 al 15. Usted no acepte esa clase de personaje que cuando van a visitarlo, usted enfermo, le hablan de enfermedad, o le dicen: es que el diablo lo está usted tocando. No, son pruebas que Dios permite para que crezcamos en la fe. Vamos a Juan 3, 14 al 15. Y como Moisés, mire el pasaje que leímos, levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso es una concordancia. No es para que usted haga idolatría y se ponga a idolatrar serpiente o a estarle pidiendo a la serpiente. La serpiente es tipología del diablo. La serpiente antigua engañó a Eva. Así engaña los sentidos de la sincera fidelidad a Cristo a cualquiera que le escuche. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué comparó? Aquella serpiente en una asta nos estaba dando el ejemplo que cuando el diablo te ataque, te desanime, mira a Cristo y te levantará del desánimo. Mire a Jesucristo, lea la Biblia. No se ponga a hacer imágenes por una mala interpretación. Eso no te está llevando a que hagas imagen y adores serpiente. Esa es la tipología del diablo. El que enferma también. Había una mujer encorvada, 14 años, por Satanás. Enfermedades, tullío por el pecado. ¿Y quién es el jefe del pecado? Satanás. Entonces, enemigos, el desánimo. Y el que llega a desanimarte. Busque personas que lo animen, que lo ayuden a seguir adelante. ¿Sabe por qué? Que cuando llega eso, lo que entra es el poco ánimo. Y estamos para animar. Poco ánimo. 1 Tesalonicenses 5:14. Entonces tiene un desánimo. Y eso es contagioso. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Característica de un buen líder, la paciencia. No con unos, con todos. Pero alentémoslo. Pero si usted como líder se va a poner a decir que ya no aguanta, y lo que le está recomendando es pura cosa que no debe ser, recomiéndele a Cristo, que mire a Jesucristo, que se levante, que se esfuerce, que haga un esfuerzo hasta el cuerpo. Pero si todo el día es pensando en la enfermedad, tristeza sobre tristeza, y la tristeza de este mundo produce muerte, la tristeza en Dios produce arrepentimiento. Dios te está mandando de pronto un arrepentimiento ahí, de pecados, de pensamiento, de omisión, de comisión, tantos pecados que pueden haber. Pero por eso tenemos la confesión de arrepentirnos, confesándoles a Él, y no a un hombre, sino a Él. Comparación de la serpiente, Jesucristo. Cuando el diablo venga a desanimarte, mira a Cristo. Levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque puedes entrar en un doble ánimo. Santiago 1:8. Cristianos están enfermos de la mente. Nada más pensando en la enfermedad, me voy a morir, ¿qué me va a dar? No, si usted se va a morir un día, pero con Cristo. La enfermedad son pruebas. Pablo tenía aguijón. Eliseo murió de la enfermedad que tenía y con eso no se perdió. Pero usted no oyó quejándose. Jeremías se enfermó porque le dijo, sáname y sálvame. David. Pero es el ánimo que nos ayuda a seguir adelante. No el desánimo, ni el poco ánimo, ni el doble ánimo. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, a donde quiera vaya, y desanima a otro. Usted se pone a trabajar con un flojo y le hace dar flojera. Se pone con uno que esté bostezando, lo hace bostezar. Se pone uno que esté dormido a su lado, se duerme. Porque dice, esto es contagioso. Un amargado contagia. Rompe la tranquilidad. No hay paz. Santiago 4:8, ¿a qué nos recomienda? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. O sea que contamina el corazón, lo ensucia espiritualmente, la mente. Eso es algo tóxico. ¿Sabe por qué? Porque ahí lo que hay es incredulidad. Y vamos a ver lo que nos dice Hechos 14 del 1 al 3. Entonces cuando usted llegue a alguien a visitarlo porque usted tiene algo y lo oye hablando a través de enfermedad, que fulano se murió de eso, más bien quítelo. O invítelo a usted a orar. Enséñele la verdad. Pablo y Bernabé en Iconio. Para eso es que sirve el incrédulo. Ni pasa ni deja pasar, ni entra ni deja entrar. Hechos 14 del 1 al 3. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Mire, el incrédulo está hasta viendo el milagro. Tomás veía los milagros que hacía Jesús y no creía. Y eso lo que hace es desanimar. Yo le creo a la palabra, sino para que la predico. Y ayudo a que se anime, a que crean. Cuando la gente está enferma, anímese. Oremos, coma, levántese, báñese, camine, mueva el cuerpo que está estático allí. Las toxinas están matándolo más ahí. Pero si todo día es lamento, se acuesta pensando en la enfermedad, se levanta pensando en el mismo cuento, y habla, y que me va, que estoy grave, que me quiero morir, después dice que no se quiere morir, porque tiene doble ánimo. Yo deseo descansar y después dicen, búsquenme el médico, que no me quiero morir. Mi hermano, nos vamos a morir un día, pero que sea en Cristo, porque la muerte en Cristo es ganancia. Filipenses 1:21. Bienaventurado el de aquí en adelante el que muere en Cristo. Apocalipsis 14:13. El justo hasta en su muerte tiene esperanza. Y Dios se agrada de la muerte del justo, porque sabe que no se perdió, que va a parar a donde Él quiere que vaya. Entonces, miren, enemigos, el desánimo, poco ánimo, con doble ánimo, la incredulidad. Solución, tener el mismo ánimo. Primer libro de Crónica, 12:38. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Que la iglesia tenga ese ánimo, que estemos de acuerdo con la palabra que se está predicando, con el liderazgo que se está llevando. Pero el de doble ánimo piensa una cosa y mañana otra. El de poco, nada le sirve, todo le incomoda. Y lo que hace es venirse a dormir o a quejarse, a desanimar a los otros, a causar divisiones. Entonces en Filipenses 2:19 al 21, Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Qué bueno cuando llega una persona que te levante el ánimo, que te alegra más bien, pero si te va a llegar es la tóxica que más bien no quiere ni que te visite. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Imagínese usted orando con un desanimado, con un incrédulo, con uno de doble ánimo. ¿Qué oración va a tener ahí? Hasta eso hay que tener en cuenta con quién oramos. Que usted habla con la pareja orando y usted por un lado y ella por el otro. El uno piensa una cosa y el otro otra.
Eso no va a funcionar nunca. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Vamos a orar y el otro está pensando, Señor, mándame plata. Y no pide sabiduría, pide son las añadiduras y no lo esencial. Entonces, ¿usted qué hace orando con un avaro, una ávara? Con una de doble ánimo, uno de doble ánimo, o de poco ánimo. Si no tiene ni ganas para orar, se le duerme. Ayude a su persona, a la familia cuando estén enfermos. Pero si usted se deja contagiar de lo que está, y usted también cae en la tristeza y se pone a llorar con el que está allí enfermo, te anda peor. Pero tampoco lo vaya a gritar, a decir que tal, no, oremos. Con amor, levántelo o levántela, si le toca a la mujer o al hombre. Pero si vas a darle garrote con la lengua, no sirve de nada. Y concluimos, solo Jesús lo da. Pídaselo al que lo da. Hechos 23, 11. Pidiendo a otro, a Jesús. Ahí cuenta la fuente de todo. Dice aquí, Pablo ante el concilio sabía que Dios estaba con él, Jesucristo andaba con él. Pero vamos al versículo 11, Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. ¿A quién? A Pablo. Pablo sabía que Jesús, el que lo llamó y el que te llamó a ti, me llamó a mí, por medio de la palabra, que es el Espíritu, le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Predíquele a todo mundo, no tenga miedo. Ánimo para predicar, ánimo para decir la verdad. El que predica encubiertamente el evangelio no le ha amanecido, anda en tinieblas. Para agradar a los hombres, son hombres malditos. Hombres que desaniman, que lo que te llevan es a otra parte, menos al cielo, sino al infierno. Importantísimo esto del ánimo, en cualquier dificultad. Esposo, esposa, hijo, animemos. Cristianos, hermanos en Cristo, tengamos un mismo ánimo. Tenemos un mismo espíritu, un mismo Jesús, un mismo Dios. ¿Por qué vas a estar por un lado y el otro por el otro? Eso es obra de la carne, del enemigo, que se mete a desanimar. Que Dios me los bendiga grandemente. Y ánimo, ánimo para el tiempo que viene. No se desanime, que su fe sea firme en Jesucristo. Pase lo que pase y venga lo que venga. Dios me los bendiga. Y gracias por la atención prestada. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine y nos muestre cada día más. Hoy te pedimos todo desaliento que se ha quitado, todo desánimo, todo desosiego, todo afán, todo aquello que nos quite estar animados, toda enfermedad, dolencias, situaciones económicas, todas esas las ponemos en tu presencia. Que nos ayude a seguir adelante. Que estemos animados siempre, que miremos a ese Jesús que murió en la cruz con tradiciones de tantos pecadores y no desmayó su ánimo. Estuvo ahí para cumplir la misión que el Padre le mandó. Así estamos nosotros hoy pidiéndote, Señor, que nos ayude a alentar a los desanimados y a los de poco ánimo. En la enfermedad, en la buena, en las malas, estemos ahí siempre, con esa palabra que edifica, que alienta y que quita la amargura, quita el enojo, la gritería y la contienda. Gracias, gracias. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de la gloria de nuestra vida. Amén
y amén.